Buenas Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que el principal objetivo es impulsar el contenido de Salesforce en general en español. Hoy día tenemos como invitado especial a Alberto Ojedo. Él nos acompaña desde Madrid, pero él es nativo de Jerez. Jerez. Bien, yo sabía que lo iba a pronunciar mal. Jerez de la Frontera. Exactamente. Alberto es manager de los Solution Architects y hoy día vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Pues muchas gracias, Sara. Encantado de estar aquí contigo y de compartir experiencias con nuestro ecosistema. No, gracias a ti por el interés de querer compartir tus conocimientos, tus experiencias. Yo siempre lo digo, este es tiempo de ustedes que están dándole a la comunidad, así que siempre muy agradecida. Y de verdad por querer ser parte de este proyecto y participar en un episodio o en más a futuro. Así que bueno, queridos oyentes, este episodio para mí particularmente me parece que está muy interesante porque vamos a estar conversando sobre cómo hacer crecer tu carrera dentro del ecosistema dependientemente de la empresa en la que te encuentres, el tipo de empresa, porque es muy importante entender las diferencias, ¿ok? Y Alberto nos va a estar entregando todo ese detalle, dependiendo de la empresa en la que nos encontremos, cómo podemos hacer crecer nuestra carrera, pero yo creo, y aquí es una pregunta que le tengo a Alberto también, ¿cómo encontrar realmente en cuál consideras que te gusta más estar, ¿no? Así que bueno. Pero Alberto, bueno, tú sabes que antes de empezar con las preguntas, siempre me gusta hacer la primera de cuéntanos tu historia, cómo llegaste al ecosistema de Salesforce y un poquito sobre ti. Bueno, pues mi historia empieza en el año 2006, cuando estoy acabando la Ingeniería Técnica Informática de Sistemas en la Universidad de Sevilla. En el año 2006 me proponen mi primera experiencia laboral como desarrollador de backend. Y cuando digo backend, estoy hablando de hace pues, casi 20 años. No estoy hablando de Java ni de Node.js, estoy hablando de C++, de C, trabajando directamente con PLSQL en bases de datos Oracle, o sea, tecnologías realmente que a día de hoy podemos considerar obsoletas. Y yo me dedico a eso durante 9 años. O sea, soy backend developer, me especializo sobre todo en motores de cálculo de precios y riesgos de seguro, que de esos 9 años he hecho unos 5 o 6 en esa industria. Y bueno, pues yo pensaba que el stack tecnológico al que yo me estaba dedicando tenía poca salida de mercado. De hecho, intenté cambiar de trabajo para mejorar mis condiciones no pocas veces y siempre sin éxito, ¿no? Porque quedan pocas empresas donde haya realmente un volumen de mantenimiento o de desarrollo de aplicaciones que requieran de esas habilidades. Entonces yo hago un ejercicio de introspección para ver hacia dónde puedo enfocar mi carrera y empiezo a probar cosas. Empiezo a aprender un poquito de Python, de desarrollo web y en un desayuno cuando estaba en Capgemini escucho a un compañero que se estaba preparando para la certificación de Salesforce y digo, ¿eso qué es? ¿No? Y levanto una orejilla y digo, eso suena interesante, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No? Y bueno, el resto ya es historia, ¿no? Llevo ya casi 10 años dedicado al ecosistema de Salesforce y precisamente por esa curiosidad y de escuchar ese palabra de Salesforce, empecé a investigar, empecé a informarme. Este colega, que por cierto tú le conoces, que me imagino que le conoces porque viene a muchos eventos de la comunidad, se llama David Herrero, que desde aquí le saludo, pues me ayudó a prepararme, me compartió el material y bueno, me saqué mi primera certificación cuando todavía era la developer, la Platform Developer. La plaza. Y luego esa antigua certificación se convirtió en la App Builder y luego me saqué la Admin. Estoy hablando del año 2015, o sea que el año que viene hago 10 años en el ecosistema. Mira, qué interesante. Y hoy día eres manager de Solution Architect, Ujú, siendo con un background bastante técnico porque eres developer. ¿Qué te exacto. inspiró a agarrar ese path de carrera? Es una pregunta interesante porque yo nunca he tenido la intención de gestionar personas, pero de repente me encuentro con una oportunidad para ser Senior Architect dentro de OneTrust, dentro de una de las líneas de negocio. Tenemos 6 líneas de negocio atendidas por 6 diferentes arquitectos y arquitectas. Y yo no tenía intención de ser manager, pero de repente se nos queda una vacante libre. Bueno, no es que se quede una vacante libre, sino que surge una vacante por el crecimiento orgánico del equipo que pasa de 5 personas cuando entro yo a 16 que somos ahora. Entonces surge la necesidad de romper el equipo en dos trozos. Por un lado van los arquitectos y por otro los, digamos, admins, ¿vale?
Y bueno, teniendo en cuenta que el equipo, y esto es la primera vez que me pasa, o ya iba llegando el momento, soy el más mayor del equipo, una de las personas, probablemente el que más experiencia tiene en general, y creo que de los que más experiencia tiene en Salesforce, pues me siento preparado, ¿no? Creo que es mi oportunidad, creo que me apetece, me llevo muy bien con todos mis compañeros que ahora reportan a mí, y creo que la dinámica de equipo no ha cambiado por el hecho de yo ser su manager, que es algo de lo que me enorgullezco personalmente. Y bueno, pues sentía que esa necesidad que tenía la empresa se alineaba un poco con lo que estaba sintiendo en el momento de ahora sí me apetece. O sea, con esta gente sí me apetece hacerlo, ahora creo que es mi momento, esta empresa me gusta, creo que lo puedo hacer bien. Y de ahí viene el haberme convertido en manager, que de nuevo no era mi intención y ha surgido. Sí, está bien. A veces las cosas suceden y hay que aprovecharlas, ¿no? Es el momento y hay que intentarlo, porque muchas veces decimos, no, no me gusta, pero lo has intentado realmente, al menos que realmente tú digas, no, no, por ejemplo, es que no me la llevo bien gestionando personas o liderando personas, eso también es súper válido, ¿no? Este, genial, no, si te quedas esa pregunta, porque claro, en la parte de developer muchas veces pasa que cuando te vas a estos roles muy manager, no sé si es tu caso, se pierde un poco el entrar un poco a las tripas o estar diseñando, porque también le decía al arquitecto en general, dependiendo del tipo de arquitecto les pasa, que ya no tienes que entrar al bid y al buy, también depende mucho de la Claro. compañía, que tanto bid al buy entres. Eh, por eso te hacía la pregunta. Perfecto, Alberto. Ahora cuéntanos un poco bastante, le hace, ¿cuáles son este tipos de empresas con las que se puede trabajar con Salesforce? Pues precisamente esa es la motivación de mi charla, es esa, ¿no? De hablar de tipos de empresas porque tengo el honor la suerte de haber podido participar en lo que yo considero son los 4 distintos tipos de empresas que hay en el ecosistema de Salesforce. Y quiero hacer también un disclaimer para la audiencia que es, vamos a generalizar muchísimo. O sea, yo voy a hablar de mis experiencias, de mis observaciones, Exacto, pero no significa que lo que yo voy a decir es lo que se va a encontrar todo el mundo por ahí cuando vaya a este exacto, tipo de empresas, ¿no? Y estas 4 totalmente. tipos de empresas son pues la consultora que se dedica a implementar Salesforce para un cliente final. Esa es una. Otra es el cliente final que consume licencias de Salesforce y que utiliza Salesforce como plataforma para sus operaciones. Luego tenemos a los App Exchange Partner, que se les llaman App Exchange Partner, Partner de producto, ISV Partner, que tienen distintos tipos de formas de llamarlo. Y esta empresa es una empresa que vive al amparo de Salesforce porque publica un producto que es complementario y que está plataformado o dentro de Salesforce o muy cerquita de Salesforce, ¿no? Un ejemplo de esto sería, pues en su día fue CPQ, ¿no? Ujú, Que era el producto originalmente era SteelBrick y después de la estoy adquisición de Salesforce acabó dentro de Core, todavía no es Core, pero acabó absorbido, ¿no? Hay otro ejemplo, ¿no? Conga o lo que era Velocity también, ¿no? Que acabó dentro de ujú. Salesforce también. Y luego tenemos Salesforce como tal, donde tuve el privilegio de estar 4 años y que también tiene una perspectiva diferente porque siendo parte del ecosistema, pues lo que todo el mundo llama el mothership, ¿no? La empresa madre y que también tiene sus propias características. Exacto, totalmente. Y cuéntanos tu experiencia en la parte de consultoría. A mí, aquí sí te puedes, bueno, te puedes detallar en todas, pero en esta porque me gustaría que hagas mucho énfasis porque, bueno, tú sabes que yo tengo una fundación que se llama Women Force IT Ujú. y una de las cosas que más les cuesta, y por eso me interesa mucho este episodio, entender a las alumnas y seguramente a las alumnas de Women, como a cualquier persona que está entrando en el ecosistema, la diferencia cuando tú le hablas, pero si yo soy consultora, ¿cómo me puedo escoger un rol dentro de consultora? Porque consultora es un rol, aquí, entonces, si nos puedes entrar un poco ese detalle, cómo es ese mix, realmente eres consultora, pero Claro. que sale con otro rol, sería muy interesante. Bueno, dentro de las consultoras de Salesforce no solo hay distintos tipos de consultoras, porque las hay más grandes y las hay más pequeñas, más Ujú, especializadas, sino que además también una consultora para formar un equipo de proyecto depende de la índole del proyecto, ¿no? Cómo de grande es el proyecto, cuál es la financiación para el proyecto, el coste del proyecto, cuánta gente es necesaria para implementarlo y cuáles son los roles que necesitamos para implementar ese proyecto. Entonces, claro, dentro de una consultora puedes llevar gorras muy distintas como ser simplemente un developer, bueno, simplemente, entiéndeme, estar especializado en desarrollo y ser developer,
o puede ser un project manager donde tu misión es gestionar la vida del proyecto y la gente del proyecto, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la consultora es que como norma general vas a poder tener la oportunidad de ejercer todo ese tipo de roles. Entonces, el tú definirte como consultora, como developer, como arquitecto, arquitecta, estos son roles que todos son posibles dentro de una empresa de este tipo. Y cuanto más grande es la empresa y más grandes son los proyectos, más oportunidades vas a tener para desarrollarte a futuro en roles de una entidad superior. Entonces, bueno, dentro de las consultoras, pues lo que sean más grandes o más pequeñas tienen, no es necesariamente mejor o peor, son diferentes y ya depende de la motivación de cada persona en cuanto a si me quiero ir a un panel como más pequeñito, como puede ser, bueno, no sé, es que ya no quedan panels pequeñitos casi, pero lo que era, Aquí. Ujú, sí. lo que era a lo mejor hace un par de años Núbica o lo que era hace 10 años S4G. Omega, S4G, sí, S4G también se ha puesto monstruoso, ¿no? Entonces ya panel pequeño no queda, pero cuando yo entré en el ecosistema, S4G eran, no sé, 30 personas, LeadClick, yo era el empleado 16 de LeadClick, entonces, bueno, ahí vas a tener proyectos donde son más pequeñitos, donde vas a entrar y salir con más frecuencia de cliente, te va a permitir ver cosas más diferentes, así que aquí también depende mucho de lo que andes buscando, ¿no? Claro. Y para ti, ¿cuáles crees que son las ventajas y desventajas de estar en una consultora? Pues para mí, bueno, yo voy a empezar resumiendo un poco cuál es mi experiencia dentro de consultoras Ajá. y yo estuve haciendo proyectos de Salesforce, solo estuve unos mesecillos en Capgemini, creo que fueron 3 meses nada más, porque en Capgemini es donde desarrollé todo el grueso de mi anterior carrera dedicada a backend. Y claro, mi motivación para meterme luego en LeadClick fue precisamente una de las ventajas, que es estar rodeado de gente que tiene las mismas inquietudes, ¿no? Gente que se dedica a hacer proyectos de Salesforce. LeadClick solo hacía proyectos de Salesforce y tecnologías un poco aledañas, ¿no? Como puede ser Heroku, aplicaciones móviles, son tecnologías que son muy complementarias a proyectos de Salesforce. Y yo en Capgemini lo que no quería es que se me valorase por toda la experiencia que había acumulado en esa empresa y me retornasen otra vez a proyectos de backend, ¿no? Entonces Ujú. decido cambiar y irme a LeadClick porque dentro de las ofertas que me llegaron era la que más me gustó y las referencias que tenía además eran muy buenas. Entonces, pues esa es la primera ventaja, estar rodeado de gente con las mismas inquietudes, con conocimiento de Salesforce y gente de la que tú te puedes nutrir, ¿no? Y en LeadClick estuve un año y poquito y luego, después de un periodo dentro de Copado, que es una empresa de producto, que luego hablaremos de las empresas de producto, de AppExchange, me estuve un año en Omega. Y en Omega, pues un ambiente completamente diferente, proyectos más grandes. Omega además está muy diversificada o estaba muy diversificada en cuanto a hacer proyectos, pero también a hacer formaciones oficiales de Salesforce y certificar instructores. Así que son un poco las 3 experiencias dentro de consultoría con tecnología Salesforce, ¿no? Y lo que me preguntabas de ventaja y desventaja, la primera ya la he dicho, ¿no? Estás rodeado de gente que se dedica a hacer proyectos de Salesforce y gente con diferentes tipos de habilidades de las que te puedes nutrir y aprender. Luego también dentro de una consultora, independientemente de si es grande o pequeña, cuanto más pequeña, más rotación vas a tener, yo creo, pero vas a tener la oportunidad de participar en distintos proyectos. Y participar en distintos proyectos significa que vas a conocer distintas industrias, que vas a interactuar con diferentes clientes y que seguramente según vayas creciendo dentro de tus habilidades, pues vayas a tener distintos roles, ¿no? En un proyecto puedes estar de arquitecto, en otro de developer, a lo mejor en otro vas a hacer una preventa para tomar requerimientos. Entonces, esa oportunidad la tienes en este tipo de empresas porque dependiendo de las interacciones que tienen con sus clientes, demandan distintos tipos de actores o actrices y por eso surge la oportunidad, ¿no? Son empresas que van muy rápido y que te permiten a ti crecer también rápido, porque normalmente tienen una presión para entregar los proyectos y cerrar proyectos y saltar al siguiente, ¿no? Y luego otra ventaja también es que este tipo de empresas normalmente Salesforce las categoriza en función de unos tiers de partners, ¿vale? Y parte de esos tiers no solo significa pagar una cuota o pagar una membresía, sino que también va en función del número de proyectos que has conseguido entregar con éxito y el número de certificaciones que tiene tu equipo. Entonces, estas empresas promueven mucho el que la gente se certifique y normalmente hay programas. O sea, en general, este tipo de empresas cubre el coste de las certificaciones,
que si te paras a pensar un poco, la gente del ecosistema que tiene un rol de arquitecto, que lleva 10 años como yo, pues ya vamos teniendo 20, 30 certificaciones y eso tiene un coste grande, ¿no? Porque cada certificación cuesta un mínimo de $200. Bueno, hay alguna más barata, pero podemos poner el rasero ahí, ¿no? Son O más $200 cara. o más caras. Claro, si te vas a las de arquitectura, pues ya estamos hablando de $400 y bueno, ya el Technical Architect, eso va por otro lado, ¿no? Pero, entonces, este tipo de empresas no solo te cubren el coste de las certificaciones, sino que, por ejemplo, Omega en su día, y me imagino que lo seguirá teniendo, tiene un programa que incentiva el que obtengas certificaciones y por cada 2 que te sacas, por resumirlo mucho, pues consigues un bono, ¿no? Un incentivo. Y luego también otra ventaja de este tipo de empresas es que si hay un proyecto, un cliente que no te gusta o que no terminas de llevarte bien con el equipo o lo que sea, pues bueno, es cuestión de tiempo de que al final ese proyecto se acabe y saltes a otro proyecto. No son proyectos que duran hasta el infinito, aunque sí hay consultoras que tienen líneas de mantenimiento donde la interacción con el cliente es más sostenida a lo largo del tiempo, quizás menos intensa. Y bueno, también las consultoras gustan de rotar a la gente entre los proyectos y nunca van a dejar a una persona aislada durante mucho tiempo en un proyecto de mantenimiento porque esa persona se puede frustrar, acabar quemando o tener Exacto. ambiciones para seguir aprendiendo. Así que ese sería un Exacto. poco el resumen de las ventajas. Ok, y sobre las desventajas. Pues la principal desventaja que yo me encuentro en este tipo de empresas es que hay una presión bastante alta para que los proyectos se lleven a cabo en tiempo y forma y coste, ¿no? Y esto, bueno, esto tiene muchos ángulos. Uno de los ángulos más habituales es que no hay un entendimiento al 100% de lo que espera el cliente versus lo que estamos implementando. Entonces, Ujú. estamos hablando aquí de fuera de alcance, de change orders y de, bueno, son discusiones que se tienen con clientes, entonces el mejor trabajo que puede hacer un consultor aquí para evitar este tipo de presión es hacer una preventa muy buena, dimensionar muy bien el proyecto, gestionar muy bien expectativas y jugar con un porcentaje de incertidumbre, ¿no? Pero la presión va a estar ahí. O sea, hay un día, normalmente los clientes suelen poner una fecha límite en la que quieren poner el proyecto en producción por cualquier motivo, ¿vale? Porque salen al mercado con algo, porque van a hacer una contratación para un call center, el motivo que sea, suelen tener una fecha rígida, inamovible, que es la que sirve de guía para el proyecto, ¿no? Entonces, llegar a esa fecha es importante. Y hay veces que se llega bien y no hay este tipo de presión y otras veces no se llega tan bien y entonces empiezan las presiones, ¿no? Y a echar un par de horas por día hasta que conseguimos llegar al proyecto. Esa sería para mí la principal desventaja. Porque a mí este tipo de presión personalmente no me gusta. O sea, es una presión que sé gestionar y que me hace rendir bien, pero a nivel personal me pasa factura. Entonces aquí cada persona tiene que evaluar si este tipo de presión le gusta, le viene bien, le estimula o en contra le hace sufrir y no. Yo conozco gente que disfruta trabajando bajo presión, ¿no? Que si no hay presión no son capaces de funcionar. Ujú. Necesita esa motivación, ese estímulo. Luego también otra desventaja para mí serían los salarios. Las consultoras de Salesforce, si los reducen mucho, mucho al absurdo, al final lo que están vendiendo son horas de personas y esas horas de personas tienen un coste, ¿no? Tienen un coste en salario, tienen un coste en impuestos, coste para la empresa. Entonces, lo que puede llegar a ganar un consultor de Salesforce es lo que es capaz de facturarle esa empresa a su cliente menos lo que te cuesta mantener al empleado, ¿no? Y eso te deja un margen de beneficio para la empresa que limita por mucho las subidas de salario que puede tener, promociones, etcétera. Entonces, como las empresas de servicios juegan en esa liga donde ingresos menos costes es el margen que me queda, pues, y compiten en precios unas con otras, pues al final eso hace que o bien los salarios se limiten mucho, o bien el margen de beneficio se limite mucho, o incluso los dos, ¿no? Porque estas empresas tampoco son, creo yo, no son la gallina de los huevos de oro y nadie monta una consultoría de Salesforce pensando en hacerse multimillonario porque el modelo de negocio no lo facilita, ¿no? Entonces eso tiene un impacto en cuanto a cómo pueden ser los salarios. Tampoco quiero, y de nuevo, como he dicho antes, estamos generalizando mucho, pero dentro de las consultoras de integración de Salesforce dentro de España se pueden conseguir muy buenos salarios. Pasa que en otro tipo de empresa probablemente haya más facilidad para conseguir salarios superiores. Pero en términos generales, los salarios suelen estar un poquito más contenidos. Claro. Yo creo que como todo tiene la desventaja, porque al final
En las consultoras tienes más demanda, es decir, tienes más oportunidades de conseguir puestos de trabajo que en estas otras empresas. Porque Ujú. claro, son para, bueno, ya no lo vas a explicar, pero son puestos más puntuales, son para hacer, el equipo es más específico, no necesitas un batallón de gente porque no se dedican a hacer tantos proyectos de Salesforce como para Exacto. distintos clientes. Algo que sí me gustaría compartir con la parte, una de las ventajas, que yo creo que depende mucho de la persona, por lo menos para mí, no era tanta ventaja esto de estar cambiando tanto de roles, Ujú. porque yo soy una persona como súper estructurada, mega estructurada, recontra, lo encima estructurada. Entonces, que en un momento tenía que, no, hoy día eres preventa, mañana eres arquitecto y pasado eres developer y en la semana que viene quizás admin. Eso a mí por lo menos es lo que tú decías, ¿no? O sea, yo lo podía hacer y lo puedo hacer sin problema, pero personalmente me pasaba factura, porque era hacer algo que realmente no me estaba gustando. Eh, entonces, por lo menos para mí, esa no es una ventaja. Claro. Y lo mismo pasa con la presión de los proyectos, que vamos, presión siempre vas a tener en cualquier trabajo, pero sobre todo en las consultoras porque hay mucho dinero de por medio, hay negociaciones, de mantenerte con ese cliente y todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno. Claro, al final el tema de la presión también se me acaba de ocurrir una idea que quizás puede servir a la audiencia, que es que para que entiendan de dónde viene la presión, ¿no? Cuando hablábamos de los salarios, y yo he mencionado que las empresas de consultoría son empresas de servicios donde el margen es muy limitado, si un proyecto sale mal, es posible que a la empresa le acabe costando dinero. De ahí viene la presión, Exacto. ¿no? Ni más ni menos. Claro, totalmente. Algo que, por ejemplo, a mí también a ver, yo no había estado en consultora nunca, sino hasta cuando me mudé a España. Siempre había sido cliente final. Y este tema de registrar horas, Sí, eh, para eso mí no le fue gusta a como nadie. a nadie, o sea, fue como que, pero que yo tengo que registrar, ¿tú crees que yo me voy a acordar? Y más cuando tienes varios proyectos, Mm, porque muchas veces estás en consultora y no estás enfocado en un proyecto, puedes tener dos, tres, cuatro y depende de la claro. consultora hasta cinco. Y el tener que registrar hora para mí era, o sea, manejable, pero obviamente era como un choque, como, wow. Y hago relación a eso por lo que mencionas, porque es que al final tienes que registrarla porque lo que tú Mm, mencionabas, venden horas. Al claro, final exacto. necesitan llevar esa cuenta que es la capital de lo Mm. principal, el principal capital de la empresa. Exacto. Entonces, perfecto. Ahora, Alberto, cuéntanos tu experiencia como cliente final, o sea, qué es estar en un cliente final y si puedes irnos basado en tu experiencia también y a tu opinión, qué es lo que te ha llevado, mira, con el cliente final me gusta más esto, por esto, Ujú. por esto. Pues mire, yo mi experiencia en cliente en final han sido Signify en el año 2023. Estuve unos meses allí. La verdad es que no me gustó mucho el proyecto ni bueno, el equipo parcialmente. Y tomé la decisión de dejar Signify y luego entré en OneTrust. En OneTrust en enero haré un año, llevo pues 10 11 meses y un ascenso a manager, de nuevo no intencionado, casual. Y en OneTrust ya me encuentro un cliente que sí que me gusta, que tiene un stack tecnológico súper interesante, que se parece mucho a Salesforce, entonces el negocio me resulta familiar y me gusta. Y bueno, comparando un poco con las consultoras, en general, un cliente final, el ritmo de trabajo es mucho más sostenible, hay mucha menos presión, ¿no? Porque las fechas de entrega se negocian con la gente interna, no hay estímulos externos ni, bueno, suele haber condicionantes económicos y suele haber otro tipo de condicionantes que también propician que un proyecto se tenga que entregar en una fecha concreta, pero como norma general, siendo todo parte de la misma compañía y no dando un servicio externalizado, normalmente todo es más flexible, ¿no? Y eso te aporta un nivel menos de presión. Y digo generalmente porque en OneTrust trabajamos a un ritmo y a una velocidad que es demencial. O sea, a veces se siente como una consultora de lo rápido que vamos. Pero bueno, también es una etapa que estamos agotando donde queríamos establecer una impresión al negocio de que como departamento somos capaces de entregar mucho valor con mucha frecuencia y ahora estamos pivotando un poco en cuanto a la calidad, ¿no? Estamos intentando hacer las cosas mejor, minimizar la cantidad de errores, etcétera. Para mí esa sería la primera ventaja, ¿no? Menos presión o tener más flexibilidad en cuanto a
a establecer los plazos de proyectos o de entrega de nueva funcionalidad. Luego, para mí, la segunda, y esto es un pilar fundamental que hay que reflexionar, es profundizar en un negocio concreto. Y casos de uso que son específicos inherentes a este negocio, ¿no? Por ejemplo, tú que estás en sector seguros, pues si esa jerga te resulta incómoda o no te gusta el modelo de negocio o el stack tecnológico que va asociado a ese modelo de negocio no te convence o no te gusta, pues no deberías irte a un cliente donde la principal línea de negocio es el seguro, ¿no? La Claro, aseguradora. Entonces, en mi caso, después de haber estado años en Salesforce y pegado al ecosistema de Salesforce, pues OneTrust es un modelo de negocio que es idéntico al de Salesforce, que es el de venta de licencia de suscripción de un producto digital, con lo cual yo entré en OneTrust pues conociendo ya prácticamente el negocio, ¿no? Que tiene sus particularidades y sus propios equipos y tal, pero todo se parece muchísimo. A mí es un negocio que me encanta y la característica que tiene el negocio de venta de licencia como el de Salesforce o el de OneTrust es que deja mucho margen de beneficio, ¿no? Ahora hablaremos de eso también. Luego, cliente final, como norma general, y de nuevo, esto es algo que no se cumple en OneTrust, es una empresa que tiene 10, 15, 20 años de existencia, que está muy estabilizada, donde la rotación de personal es baja, donde no suele haber despidos masivos, de nuevo con excepciones porque todo el mundo despide, ¿no? Y son un tipo de empresa que te da una estabilidad a largo plazo, ¿no? En menos incertidumbre para tu futuro, tú sabes que llegas a un cliente y que en ese cliente tú cumples con tu cometido y, bueno, habitualmente hay gente que está 10 años, 15 años en la misma empresa o que incluso llega a jubilarse, que ya ocurre cada vez con exacto. menos frecuencia, pero hay gente que lo consigue, ¿no? Entonces, cuando uno va a un cliente final, siempre se suele decir que va al cementerio de elefantes a morir, ¿no? Yo ya estoy harto de hacer trabajo súper bajo presión, rápido y tal, ahora lo que quiero es relajarme, establecer mis raíces y hacer algo que perdure en el tiempo, ¿no? Y es a lo que suele ir alguien al cliente final. De nuevo, esto en OneTrust no se cumple porque OneTrust es una startup o es una startup en la última etapa de una startup que está a punto de salir a bolsa. Estamos creciendo muchísimo y el ritmo de trabajo no se corresponde con esto, ¿no? Ni el modelo de empresa se corresponde con este cementerio de elefantes donde te vas a jubilar porque es una empresa súper joven y súper dinámica. Que en particular yo lo prefiero, ¿vale? Pero bueno, eso ya es cada persona. Si tú prefieres tener tranquilidad, hay clientes finales que te van a aportar eso y otros que no, ¿vale? Pero vamos a generalizar como que sí, ¿vale? Que un cliente final es un sitio donde vas a tener cierta estabilidad y menos incertidumbre. Y luego los salarios con respecto a las consultorías suelen ser mejores en cliente final. No por mucho, porque va a depender al final del modelo de negocio del cliente y de cuánto margen de beneficio tiene ese cliente o qué necesidad tiene ese cliente de roles concretos, pero en general se podría decir que son un porcentaje un poquito superior en un cliente final. Y luego hay excepciones, ¿no? Me voy a ir a los dos polos opuestos. Un junior admin en un cliente final va a tener un sueldo muy cerquita de lo que sería un becario, ¿vale? Alguien en su primera, bueno, no becario, porque al final un becario no es un salario como tal, pero sí algo que se acerca más, por así decirlo, a un salario mínimo, ¿vale? Porque es un primer puesto con unas responsabilidades mínimas, donde lo que se espera es que aprendas y que hagas un mantenimiento muy mínimo de Salesforce, ¿vale? Ese sería el polo inferior. En ese polo inferior yo creo que la consultora paga más que el cliente final. Y luego, si nos vamos al polo opuesto, un senior architect con muchas certificaciones, mucha experiencia y un nivel de responsabilidad alto, normalmente en consultoría puede llegar a hacer más dinero que en un cliente final por el aporte de valor que puede tener en diferentes proyectos y en el resto de la empresa, ¿no? Haciendo coaching y mentoring de otros arquitectos, etcétera. Pues sería un poco las Así. ventajas de... Sí. Y para ti, ¿cuáles serían bueno, creo que igual lo mencionabas, ¿no? Hiciste una mezcla entre ventajas y desventajas, ¿no? Pero eh, a mí por lo menos, yo venía, como te comentaba, de estar siempre en cliente final. Y depende de lo que hablemos presión, ¿no? Porque yo vengo a estar en el mundo del seguro, por eso también como que lo que hablaba mucho de ser súper estructurada, pero también de tener ese sentido de pertenencia. Porque ahora voy haciendo también estas comparaciones para que los oyentes también vayan viendo que, oye, es importante que te analices qué te gusta, qué no te gusta. Correcto. Obviamente llega un momento que hay necesidades y es lo que hay y pues para adelante, pero si tienes el momento de poder tener opciones e irte enfocando de a poco hacia donde quieres ir enfocando tu carrera,
En mi caso, a mí me gusta mucho cliente final por el tema del punto del negocio, lo que tú mencionabas, te especializas en un negocio. Ujú, Yo siempre había estado en banca y seguro y tengo ese sentido de pertenencia también como ujú, compañía. A mí me gusta mucho eso, que no estás en la dinámica de estar probando 10.000 productos o tener todos los productos implementando porque estás en distintos proyectos, es verdad, pero yo creo que eso es importante también que tú como persona, que si estás en una empresa, busques eh, estar impulsando ujú. el ecosistema dentro donde estés, ¿no? Entonces, y estar haciendo pruebas de concepto, que estés enseñando las funcionalidades, que estés pendiente de las nuevas releases, aprovechando que no tienes esa presión que en una consultora eso no te va, a lo mejor no vas a tener el tiempo, o tienes que sacarte tu tiempo personal para hacerlo. Exacto. Aquí en un cliente eso lo vas a poder hacer, dependiendo del nivel y de los proyectos en el que te encuentres, porque para mí en los clientes también depende el pick en el que estés. Ujú, sí, correcto. Y luego también eso que has dicho de estar al día de releases y de forma interna vender nuevas soluciones de Salesforce y tal, en la consultoría digamos que se da por hecho, o sea, tú eres un especialista Exacto, técnico de Salesforce y digamos que va en el job description, ¿no? Que se suele decir, en un cliente final se ve con muy buenos ojos, por lo menos en mi experiencia, que tú te intentes mantener actualizado, que estés a la última, que quites deuda técnica para reemplazar por funcionalidad estándar y total. ese tipo de cosas, porque eso no se da tan por supuesto en un cliente, ¿no? Exacto, total. Entonces, dentro de los pros y contras, ¿cómo lo ves tú, no? O cómo te Claro, sientes tú de acuerdo sí. a tu personalidad, lo que tú estás buscando. Yo creo que eso es importante. A mí, por ejemplo, la parte de la consultora, y no quito que en 3 años que estuve en consultoría, aprendí un montón, pero es por el Claro, mismo dinamismo de, ujú, oye, pero sí me pasaba mucho factura los cambios de contexto, claro, porque vengo a ser una persona estructurada en el que me gusta meterme, en el que me gusta entender todo muy al detalle, entonces no había terminado de entender algo cuando yo me tenía que cambiar. exacto. Entonces pasa. Pues mira, eso que acabas de decir me lleva ahora a las desventajas del cliente final, ¿no? Que es que al especializarte en una línea de negocio concreta o en un stack tecnológico concreto, dejas de explorar otras nubes, dejas de explorar otros negocios, otros casos de uso. Yo lo pongo aquí como desventaja y sin embargo para ti es una ventaja. Y es justo lo que acabas de Exacto, decir, ¿no? Cada persona tiene que hacer retrospectiva y decir, a mí esto me gusta o me beneficia en mi carrera y quiero hacerlo o no quiero hacerlo, ¿no? claro, Y esto yo lo he visto como desventaja porque para gente que está empezando a desarrollar su carrera, que creo que es la audiencia que puede estar más interesada en esta charla, el especializarte tanto te limita en cuanto al nivel de conocimiento que puedes conseguir de forma transversal, porque por suerte, por desgracia, Salesforce ya es muy grande y tiene muchas nubes y tiene muchos casos de uso y da cobertura a muchos tipos de empresas. Entonces, por ejemplo, si estás en una empresa donde lo único que hay de Salesforce es un call center con Service Cloud, pues no vas a saber lo que es un forecast de ventas, ni vas a utilizar a lo mejor herramientas de marketing, ni vas a saber lo que es el coste de adquisición de un cliente, ni muchas otras cosas que a lo mejor te pueden resultar de interés o no. Pero bueno, de nuevo, que cada uno haga esa evaluación, ¿no? Cada una haga esa claro, evaluación y decida. Yo lo listo aquí como claro. desventaja por eso, porque creo que para gente que está entrando al ecosistema, pues es un factor limitante. Sí, totalmente. Y al final es lo que te decía también, cuando yo empecé la parte de la consultoría, por ejemplo, venía de ser nada más cliente y en esos 3 años aprendí un montón. Para mí las consultoras son una buena escuela para las Ujú. personas que están empezando porque también te ayudan a hacer mejor esa retrospectiva, Sí, ¿ok? De lo que estés buscando y de que tanto quieras profundizar en el ecosistema también, ¿no? Porque a lo mejor sí quiero hacer Salesforce, pero yo con un cliente como admin me puedo quedar y estoy bien. Como hay otras que quieren seguir creciendo, que quieren llegar a ser arquitectos, por ejemplo, para ser sí, arquitectos es muy importante que pasen por todo lo que tú estás mencionando, ¿no? De sí, conocer las distintas nubes. También depende del cliente. Hay clientes que te tienen todos los productos de Salesforce. Si tienes la suerte sí, de estar en un cliente de eso, también es beneficioso, ¿no? Pero correcto. bueno, a ver, Alberto, y cuéntanos ahora qué es ser un partner de productos o las distintas maneras como lo llaman dentro del ecosistema Sí. y cómo ha sido tu experiencia.
Pues un partner de producto, en líneas generales, podríamos decir que es el bicho raro del ecosistema y lo digo por abundancia, ¿vale? Son empresas que son Ujú. más escasas, más pequeñas, viven muy al amparo de Salesforce. O sea, un partner de App Exchange que publica una app, como podría ser en su día Velocity o otras que no están en plataforma, como puede ser Gearset o un Backup, pues viviendo al amparo de Salesforce, dependen de que Salesforce siga creciendo y siga teniendo clientes de cierto volumen para poder tener ellos éxito, ¿no? Por eso a lo mejor son o menos frecuentes o menos visibles, como yo lo veo, ¿no? Yo estuve trabajando en Copado durante 2 años. Cuando yo entré en Copado era una startup muy, muy pequeñita. Yo era el tercer empleado, sin contar los socios fundadores. Y bueno, Copado ha llegado a tener, creo que, en torno a 500 empleados. O sea, tuvo un crecimiento exponencial, brutal, en un margen de tiempo muy corto. Y normalmente este tipo de empresas, si son exitosas, es lo que esperan, ¿no? Esperan crecimiento rápido y muchas de ellas también esperan llamar la atención de Salesforce para acabar siendo compradas por Salesforce, ¿no? Es un poco una filosofía muy startup, muy americana la que suele perseguir este tipo de empresas, donde hemos visto ejemplos, pues Steelbrick en su día acabó adquirida y se convirtió en CPQ, ahora On Backup acaba de ser adquirida y no sabemos cómo acabará dentro de la plataforma, y luego Velocity fue adquirida y está formando cada vez más parte del core y de lo que es algo nativo de Salesforce, ¿no? Ujú. Esta empresa, por el modelo de negocio inherente, que es un producto que vive al amparo de Salesforce dentro de la misma plataforma, pues una empresa que vende normalmente suscripciones de un producto digital. Y como he dicho antes, cuando hablaba de OneTrust, pues un tipo de empresa que deja más margen de beneficio, que suele dejar mejores condiciones para salarios, para beneficios, etcétera. Con lo cual los salarios, en mi opinión, suelen ser bastante altos. Sobre todo si lo comparas a igual en nivel de experiencia y de responsabilidad con una consultora. Luego también en este tipo de empresas va a tener un cliente que compra un producto de suscripción digital donde sí o sí va a haber marketing, va a haber ventas y va a haber atención al cliente. Se van a cubrir todos los espectros dentro de esta empresa que habitualmente suelen ser bastante pequeñas, aunque ya las hay monstruosamente grandes. Y entonces los skills que puedes llegar a desarrollar en este tipo de empresas, sobre todo si entras pronto, son muy interesantes, ¿no? Porque te vas a ver haciendo muchas tareas y teniendo un crecimiento muy rápido. Hablabas tú del crecimiento que se puede tener dentro de una consultoría, ¿no? Yo el crecimiento más salvaje que he tenido durante mi carrera fueron los 2 años de Copado. O sea, fueron 2 años que me abrieron los ojos en cuanto al ecosistema de Salesforce y que, a pesar de ponerme muchísima presión y que a mí no es algo que especialmente me guste, me hicieron pues desarrollar skills de forma muy rápida y adaptarme muy rápido a muchas cosas que tuve que hacer allí, teniendo en cuenta que era una empresa que cuando yo entré éramos menos de 10 personas y que acabó siendo pues un gigante, ¿no? Ujú. Y eso me Así lleva a lo es. que sería la última ventaja bueno, hay una última que es ventaja barra desventaja, pero en una startup de este tipo, o si las pillas en un momento de startup, pues vas a tener oportunidades de crecimiento y de probar cosas distintas, ¿no? Se parece un poco a la consultoría porque en una empresa que puede ser hasta cierto punto familiar o donde hay un par de socios y hay menos de 10 empleados, pues está todo por hacer, ¿no? Está todo por construir y probablemente te han contratado con un rol, pero vas a tener que hacer muchas otras cosas, te guste o no. Entonces yo eso lo entiendo como una ventaja porque igual que la consultoría vas a tocar muchas cosas, vas a ponerte muchas gorras diferentes y eso te permite desarrollarte mucho y rápido. O por lo menos esa fue mi experiencia, ¿no? Y luego también vas a conseguir un grado de especialización muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaje en el departamento técnico de producto de On Backup, pues va a saber mucho de modelado de datos, de cómo cargar datos a la mayor velocidad posible, cómo hacer un backup, cómo restaurarlo, cómo se integran los datos, ¿no? Porque si estás haciendo backup día sí día no, pues vas a tener que integrar todos esos backups dentro de alguna plataforma que no es core. Entonces, eso te lleva a evitar duplicados, a mantener la integridad referencial entre registros, por ejemplo, relación entre contactos y cuentas. Entonces, te vas a especializar muchísimo, ¿no? Y como decía, eso es un arma de doble filo. Ya lo hemos mencionado varias veces. Cuando te especializas tanto en algo, pues te estás cerrando a lo mejor otras posibilidades, ¿no? Entonces, para mí también eso sería una potencial desventaja. Claro, así es, perfecto. Yo la verdad que no tenía la oportunidad de estar en un partner de productos, suena bastante interesante. Y comparándolo ahora con Salesforce, ¿qué es ser parte de Salesforce basado en tu experiencia? Porque muchas veces, y también
llevándolo a los oyentes o al público objetivo de este episodio, de que son personas que están empezando o inclusive que ya tienen tiempo y no conocen, creen que el sueño es entrar a Salesforce Ujú. porque es la empresa que hace el producto, pero se desvían un poco a realmente qué hace Salesforce y qué es lo que Claro. pasas a hacer dentro de Salesforce. Claro, pues justo has dado en el clavo, ¿no? Porque yo estando en Copado descubrí cosas acerca de Salesforce sin estar en Salesforce. Por ejemplo, la maquinaria de marketing. Tú sabes que la maquinaria de marketing y cualquiera que lleve un tiempo en el ecosistema, la maquinaria de marketing de Salesforce es impresionante, ¿no? Entonces, ves las estrategias que funcionan, los eventos que funcionan y que traen de vuelta algún tipo de retorno, ¿no? Y este tipo de empresas suelen ir muy a regazo de Salesforce, a rebufo de Salesforce, perdón, en cuanto a cómo estructuran su marketing, ¿no? Quieren estar en los eventos que organizan Salesforce, quieren que sus assets se parezcan a los de Salesforce y de alguna manera también se hacen campañas conjuntas, ¿no? Porque claro, si tú eres una aplicación que está listada en el App Exchange, pues tú dependes de ese marketing del App Exchange para tú tener tu propio éxito también. Y eso te acerca mucho a Salesforce, ¿no? Otra dimensión que te acerca mucho a Salesforce es que este tipo de empresas suelen ser vendedoras de licencias de un producto de suscripción digital, que es exactamente lo que hace Salesforce. Entonces, estas empresas van a tener un departamento de producto, un departamento de marketing, un departamento de ventas, de atención al cliente, van a tener preventas y en la parte de producto van a tener arquitectos, developers, probablemente admins también. Entonces, ya empiezan a tener roles, bueno, empiezan, no, es que los roles son idénticos a los que te puedes encontrar en Salesforce en la mayoría de ocasiones, ¿no? Entonces te permite desarrollar skills que el día de mañana te pueden convertir en un aspirante sólido a Salesforce y poder defender una buena entrevista, un buen panel y conseguirlo. Y de hecho eso es lo que hice yo, ¿no? O sea, yo estando en Copado, lo que me di cuenta es que yo quería ser de Salesforce. Y en Salesforce en España podía ser, desde una perspectiva técnica, podías tener dos roles muy claros, ¿no? Ser Solution Engineer o ser Technical Architect o Program Architect. Entonces, ahí fue cuando yo tomé la determinación de convertirme en arquitecto para conseguir entrar en Salesforce, lo cual me llevó 11 meses después de dejar Copado, que yo no, no sabía que iba a llegar tan pronto. Yo me planteé un roadmap de 3 a 5 años para coger experiencia como arquitecto en consultoría, certificarme y tal, y bueno, se precipitó todo y ocurrió rápido por el crecimiento que estaba teniendo también el CSG de Salesforce, ¿no? El Customer Success Group, donde están los professional services de Salesforce. Así es. Algo que sí, antes de empezar a hablar de las ventajas y las ventajas, acabas de mencionar algo importante Mm, y es la entrevista y el panel. sí, Para quien no sepa, para entrar a Salesforce, pero si quieres cuéntanos tú, Alberto, mejor, sí. ¿cuál es el proceso para entrar a Salesforce o cómo es parte del proceso? Pues el proceso de entrar a Salesforce, o sea, yo de todos los procesos de selección en los que participo en mi vida, que no son pocos, porque creo que tengo el dudoso honor de haber trabajado para demasiadas empresas y es algo que estoy intentando cambiar, ¿vale? Quiero tener algo más duradero y algo más sostenible en el futuro, sobre todo ahora que he encontrado OneTrust y que OneTrust me ha encontrado a mí y que nos encantamos, pues quiero que esto dure. Pero el proceso de selección de Salesforce, en términos generales, ¿vale? Consiste en una entrevista que digamos que sería algo más cultural o de motivación o tal, ¿vale? Algo de que Recruitment te llama y te dice, oye, ¿por qué quieres trabajar para Salesforce? ¿Cuál es tu experiencia? Varía un poco el perfil, ese primer screening que hacen todas las empresas. Luego, para trabajar como arquitecto o arquitecta dentro de CSG, hay una entrevista de consultoría donde se evalúan habilidades de pues, gestión del cliente, gestión del proyecto, expectativas, ese tipo de cosas, ¿no? La parte, digamos, más de soft skills y de cómo se entrega un proyecto, cómo se gestiona un proyecto y cómo se gestiona la relación con el cliente. Después hay una entrevista que es técnica, donde se te pregunta por los distintos dominios de arquitectura, cómo se construyen aplicaciones de bajo código, cómo se estructura el código, cómo puede funcionar un marketing, un service cloud, casos de uso, y está muy enfocado al stack tecnológico de Salesforce como tal, ¿no? Que conozcas las nubes de Salesforce. Y aquí quiero hacer una puntualización, o sea, tú puedes ser un experto en Salesforce como era yo cuando entré en CSG, o más o menos experto, y también entra gente en CSG como arquitecto y como técnico que no tiene experiencia previa en Salesforce, pero tiene experiencia previa en otro tipo de tecnologías que se, digamos, acercan bastante o son gente que son capaces de defender una entrevista técnica porque son unos cracks en cualquier otra cosa y lo único que necesitan es aprender la tecnología de Salesforce, que al final es
No voy a decir lo menos importante, pero dependiendo de cómo seas tú como aspirante, puede que no sea tan determinante. Y la prueba es que cuando yo entré en Salesforce, las dos personas que habían entrado justo antes que yo no tenían nada que ver con Salesforce en sus anteriores experiencias. Y son personas que tienen un rendimiento excepcional porque aprendieron rápido Salesforce y en realidad los cimientos de ser un buen arquitecto ya los tenían, ¿no? Claro. Y luego la última entrevista es el panel. El panel es una prueba donde se te evalúa el contenido de lo que sería la ejecución de un proyecto. Tienes que hablar de la ejecución del proyecto desde la toma de requerimientos hasta el soporte post-deployment, ¿no? Cómo diseñas una arquitectura, cómo tomas requerimientos, cómo identificas riesgos, cómo los mitigas, este tipo de cosas. Lo que sería hacer en realidad un plan de proyecto end-to-end y defenderlo desde el punto de vista de que tienes 3 evaluadores o 2 o 3 personas que están atendiendo ese panel y te van a hacer preguntas técnicas o preguntas un poco de contexto funcional del proyecto, etcétera. Ese sería el panel famoso para convertirte en arquitecto de Salesforce. Y luego para Solution Engineer el proceso es diferente pero muy parecido. También tienes un panel y el panel consiste en hacer una demo, consiste en hablar de propuestas de valor, consiste en hacer una venta de un producto de Salesforce, con lo cual estás más centrado en el plano relacional y en el plano de aporte de valor y de lo que es la venta desde el punto de vista técnico, pero no tan enfocado a la tecnología en sí misma. Esa sería un poco la diferencia. Ok. ¿Y cuáles fueron las ventajas y desventajas que tú consideras para estar en Salesforce? ¿Qué Bueno, fue lo la que tu primera, experiencia de estar en Salesforce? La primera, la más obvia y la que primero te pregunta todo el mundo en cuanto te entras en Salesforce es el salario, ¿no? O sea, los salarios de Salesforce son los más altos del ecosistema. Ok. No digo que no sea posible cobrar más en otra empresa que en Salesforce, pero tiene fama de tener los salarios más altos del ecosistema. Son salarios muy potentes que realmente marcan una diferencia y que a nivel personal te pueden suponer literalmente, dependiendo de en qué punto te pille y cuando entres a Salesforce y la experiencia previa que tengas, te puede llegar a suponer cobrar, hablando en términos de bruto anual, pues cobrar casi el doble, literalmente. Entonces es algo que realmente llama la atención, ¿no? Luego, para mí la segunda ventaja, y esto es algo que he experimentado yo mismo después de haber trabajado casi 4 años en Salesforce, es el reconocimiento de marca. Tú cuando llevas en tu currículum el logo de Salesforce, se te abren muchísimas puertas que quizás antes no se te hubieran abierto. Puedes entrar a trabajar en empresas que compiten con Salesforce, puedes volver a trabajar con partners de Salesforce, puedes irte a partners de producto, a partners de consultoría y todo el mundo valora muchísimo no solo el conocimiento que tú tienes de la plataforma, sino en algunos casos, si quieres participar, por ejemplo, en preventa, van a valorar también que tengas buenos contactos dentro de Salesforce, que conozcas a comerciales, que conozcas a preventa. Eso es algo que tiene un valor también incalculable, ¿no? Porque cuando tú ya has construido una reputación dentro de Salesforce, pues el trabajar, por ejemplo, para un partner de consultoría puede hacer que el nivel de confianza en ese partner tenga un repunte, ¿no? Porque tú estás ahí y porque ya te conocen y porque saben que tú conoces de la tecnología, ¿no? Luego, otra ventaja clarísima es que Salesforce lidera o forma parte del top 10 de ranking de muchísimos países de Best Place to Work y eso se articula en que los managers son evaluados con frecuencia, con lo cual ellos se esmeran y ellas se esmeran muchísimo en ser muy buenos managers. Hay un programa de beneficios que es interminable, hay de todo. Hay programas para empleados, hay formación gratuita, tienes un presupuesto de formación anual que lo puedes consumir en los cursos que tú quieras. Entonces, bueno, en general todo esto se materializa en que la experiencia del empleado es increíble, ¿no? Porque tienes a tu disposición no solo un salario que es muy alto, sino además un montón de otros recursos que te permiten seguir desarrollándote y seguir teniendo un muy buen poder adquisitivo, ¿no? Por ejemplo, no tener que gastar en formación para mí es un beneficio que aunque no es directamente salario, es cubrir gastos de cursos que a lo mejor querías hacer y que ya no tienes que pagar enteramente de tu bolsillo, ¿no? Claro.
Y luego las últimas dos ventajas que para mí son importantes reseñar es la exposición a la información confidencial que tienes, qué es lo que se viene, cómo se vende, cómo es la arquitectura de una solución que viene nueva. Por ejemplo, ahora que está todo el mundo con Agentforce se empezó a desvelar un poquito antes de Dreamforce, pero seguro que todos los empleados de Salesforce sabían que se venía mucho antes y sabían de qué iba mucho antes, ¿no? Entonces, eso te da también la capacidad de, cuando tu cliente está empezando a hablar de ello, tú como empleado de Salesforce ya lo conoces, ¿no? Que eso además se traduce en una desventaja que luego comentaré, ¿no? Y luego tienes acceso a recursos adicionales. Cuando estás como, por ejemplo, como Program Architect dentro de un cliente de Salesforce, tú tienes acceso a soporte, a Product Managers, tú puedes hablar con marketing, puedes hablar con comercial. Entonces, el nivel de, digamos, servicio que le puedes dar a un cliente participando como CSG es muy superior con respecto a cuando eres un partner, porque tú eres Salesforce y tú tienes recursos que el partner no tiene, ¿no? Y herramientas que el partner no tiene. Claro. Y hablemos de las desventajas, porque todo suena muy bonito, muy como que es la empresa soñada para trabajar, pero seguramente hay Correcto. desventajas como todo. Entonces, cuéntanos un poco de las desventajas para que también aterricemos un poco qué Sí, conlleva tener expectativas, esos ¿no? salarios y tener, claro, Sí, como se dice en mi pueblo, nadie da duros a 4 pesetas, ¿no? Pesetas es la moneda antigua que había en España, un duro eran 5 pesetas, o sea, aquí nadie regala nada, todo viene por algo, ¿no? Entonces, bueno, para mí una desventaja de la ventaja que mencioné antes de estar expuesto a recursos adicionales e información confidencial, para mí es la presión de estar a la última. O sea, tú no puedes estar en una sala de reuniones con clientes, partner y Salesforce y ser la persona de Salesforce la que menos sabe de un tema. Eso queda muy mal. ujú, Eh, y esa presión, yo no voy a. Quiero aclarar una cosa: esta presión no viene por parte de la empresa, ni por parte de tu manager, es una presión que tú sientes de forma innata por tú llevar el badge de Salesforce y por tener un salario tan alto. Es algo que tú te impones a ti mismo, porque a mí nunca nadie me lo ha exigido, pero al final te lo acabas exigiendo tú a ti mismo, ¿no? Porque tú eres Salesforce y tú quieres estar cómodo en una reunión donde se hable de todo, y para eso necesitas saberlo todo, ¿no? Entre comillas. Todo tiene sus límites, por supuesto, todos somos seres humanos, pero para mí esa presión fue una constante durante toda mi carrera en Salesforce. Porque yo personalmente soy el tipo de persona que me exijo a mí mismo mucho y que no me permitía ese tipo de situaciones, ¿no? De no ser el, bueno, no el que más sabe, pero tampoco estar perdido en una conversación, ¿vale? claro, Luego también, cuando tú estás en una sala de reuniones donde está el cliente Salesforce y un partner, Salesforce, digamos, como eres el proveedor, tú tienes ese nivel de autoridad que de alguna manera se convierte en estrés añadido, ¿no? Se espera de ti que resuelvas, se espera de ti que conozcas, se espera de ti que tengas los contactos necesarios para que algo siga avanzando o se desbloquee. Eso es un nivel de exigencia que no se le pone al partner, porque al final el partner va al amparo de Salesforce y tiene recursos más limitados y se dedican a implementar la tecnología, pero no, por ejemplo, no son responsables del nivel de servicio del producto o que el producto no contenga errores. Ellos son, digamos, los garantes de eso a nivel de la implementación, a nivel de la customización, pero si estás utilizando algo nativo y falla, es el for el que se le piden las cuentas, ¿no? De eso que falla. claro. Y luego la última desventaja que me gustaría reseñar, y esto no es porque sea Salesforce, a ver, Salesforce lleva en el mercado pues ya unos 25 años, va a ser 5. 26, y es una empresa pues que está muy establecida, que tiene su jerarquía, que tiene sus departamentos, es una empresa que está muy bien organizada y es una empresa que ha crecido de forma salvaje durante más de 20 años, pero que ahora está teniendo un cambio, digamos, una transición a una empresa que tiene que gestionar mejor sus márgenes de beneficio porque ya no es capaz de crecer tanto, porque claro, no se puede crecer de esa manera durante tantos años seguidos, ¿no? Hay un momento en el que, bueno, por factores externos sobre todo, ¿no? Que ninguna empresa tecnológica está creciendo demasiado, pues Salesforce tiene que mirarse esto y trabajar un poco en los márgenes, ¿no? O sea, le pasa a Salesforce, le pasa a Microsoft, le pasa a ServiceNow, le pasa a todas, ¿no? Porque por factores como la guerra de Ucrania, la inflación, etcétera, pues los clientes se ven en problemas económicos y eso afecta a los proveedores, ¿no?
Entonces, el ser una empresa tan grande, tan consolidada, donde ya hay procesos establecidos y tal, pues comparándola con una startup o con una consultoría, tus oportunidades de crecimiento quizás se ven un poco más limitadas, ¿no? Porque está todo bien estructurado, es una empresa madura. No digo que no puedas crecer en Salesforce, hay muchas maneras de crecer de manera vertical y horizontal, pero en términos generales yo diría que comparando con este otro tipo de empresa, con un partner de App Exchange que está en modo startup o con una consultoría, donde las cosas son más dinámicas, son empresas como norma general más jóvenes, pues las oportunidades, en mi opinión, van a ser más abundantes. Claro, así es. Y yo le sumaría, o es algo que yo no estaba en Salesforce, pero algo que también es, eh, que si quiero compartir, por si hay personas, sé que esto está enfocado a personas que están empezando en el ecosistema, pero por ejemplo, si tú lideras comunidades y te gusta estar metido en eventos, no, el estar metido no tiene que ver, pero si te gusta liderar comunidades, crear contenido de Salesforce, cuando tú entras a Salesforce tienes limitantes. Por ejemplo, Sí. no puedes ser líder de comunidad, no puedes ser Salesforce MVP, no puedes, o sea, puedes crear contenido, pero obviamente aquí entra Alberto, lo de la presión, el día a día, te lleva obviamente eh, no sé si es que no tengas el tiempo o cómo cambias tus prioridades, porque conozco personas que si no tienes un rol como de, como este rol de evangelista, que está específicamente en el contenido, les cuesta mucho llevar el ritmo. ¿Por Sí. qué? No lo sé, lo desconozco, pero es lo que he visto desde afuera. Eh, entonces lo comento porque también me parece que es importante que lo evalúes. Si a ti te gusta hacer todas esas cosas, ¿qué Sí, quieres enfocarte, no? O por un tiempo alejarte de eso, después volver, no lo sé. claro. Pero bueno. Yo tengo experiencia con respecto a eso porque yo me certifiqué como instructor y di un par de Ujú. formaciones del curso oficial de admin cuando estaba en Omega y que desde aquí agradezco a Omega por esa oportunidad porque creo que fueron una de las cosas que más me hicieron crecer en mi carrera profesional porque ponerte delante de un aula de entre 10 y 20 personas que han pagado un promedio de 4.000 euros por un curso te hace crecer, te pone un nivel de exigencia delante de ti y desarrollas también habilidades interesantes, ¿no? Cuando estás haciendo Claro, docencia. Pues esa docencia que haces como instructor certificado de Salesforce no la puedes hacer si eres un empleado. Yo tuve que salir de ese programa porque los únicos empleados que tienen permitido hacer eso son los que están contratados full time para dar cursos, que son la gente de exacto, Trailhead, la gente que está exacto. contratada por Trailhead. Entonces, eso es un ejemplo de lo que tú comentabas, ¿no? Hay cosas que no puedes hacer cuando eres Salesforce y luego hay cosas que no necesitas hacer cuando eres Salesforce, ¿no? Cuando eres empleado de Salesforce tienes tanto contenido y tanto acceso a información que a lo mejor no ves muchos empleados de Salesforce, con quizás la mayor excepción es la de Eugenio, ¿no? Que está súper metido en la comunidad, pero no ves a muchos Exacto. empleados de Salesforce metidos en comunidad porque de alguna manera tampoco lo necesitan, ¿no? O sea, no es que no puedan, pero tampoco lo necesitan. Yo tengo mi opinión al respecto y es que para tener un networking sano y divertirte también dentro del ecosistema, seas o no empleado de Salesforce, se puede estar ahí. Pero entiendo también, porque lo he experimentado como empleado de Salesforce, que la información que se comparte en todas las charlas que hacemos, en todos los eventos que hacemos, como empleado de Salesforce no lo necesitas. Tú ya tienes esa información. Entonces entiendo también que si tienes una situación laboral o familiar concreta, pues que te cueste participar, ¿no? Bueno, depende. Es que para mí depende, porque yo no, a ver, es que las comunidades no es un 50-50, o sea, no lo necesitas tú, pero si a ti te gusta ayudar y compartir la información, es un plus Sí, de que tú puedas compartir esa información cara a las otras personas, ciertamente la que puedas, ¿no? Porque como tú dices, hay mucha información confidencial que no se puede compartir, uh-huh. pero dentro de la que se puede compartir, volvemos a hablar de Eugenio, él lo vive haciendo, ¿no? En Sí. las comunidades. Es depender de lo que tú buscas, ¿no? En las comunidades, porque aquí podemos hacer otro episodio sobre ese tema. Pero es más ese punto, ¿no? Si tú lo haces por ti o lo haces por un mix o lo haces porque realmente te Sí. gusta enseñar, porque a mí la gente me pregunta, oye, ¿por qué inviertes tanto tiempo en esto? Primero, a mí me gusta. Segundo, a mí me gusta mucho ayudar a las personas. Y tercero, yo aprendo un montón. Yo aprendo de ustedes cada vez que los entrevisto. Hay temas que yo no sé y yo Uh-huh. tengo que investigarlo para poder pararme aquí con ustedes y entrevistarlos y poder entender qué preguntas, a lo mejor no lanzo las mejores preguntas y más interesantes del mundo, pero qué preguntas puedo
llevar que alguien se pueda hacer esa pregunta. Al Claro, final no deja de ser un win-win. Yo aprendo y además estoy ayudando a otras personas. Y es parte de lo mismo como tú dices, el enseñar. Seguramente tú para ser instructor tuviste que ponerte al día un montón, tuviste que aprender de habilidades que no tenías para ayudar a los demás. O sea, y al claro. final estas personas están pagando ese curso, pero lo estás ayudando, porque le estás Sí. enseñando un conocimiento que es válido y es muy importante. Yo creo Entonces, bueno, que has dado la clave para participar activamente en una comunidad y poder estar en una charla o poder entregar un contenido es algo que te tiene que gustar, es algo que te hace crecer profesionalmente, aunque sea dentro del marco claro, de la comunidad y no directamente teniendo una facturación o cobrando un salario. Y luego también has dado otra clave que para mí es fundamental, ¿no? Que es querer. O sea, te tiene que gustar. Y yo cuando empecé a certificarme en Salesforce, me enamoré de todo el ecosistema a muchos niveles, ¿no? O sea, me enamoré de la tecnología, pero también me enamoré del sentimiento de pertenencia a un colectivo que es el de Salesforce, donde se comparte conocimiento, donde aprender es súper fácil, donde desarrollar tu carrera se produce de forma mucho más rápida por la cantidad de aprendizaje que puedes hacer en Trailhead, en eventos, etcétera. Entonces, yo creo que eso es fundamental que te guste, ¿no? Que quieras participar. claro, así es. Bueno, Alberto, ¿alguna otra información o que nos quieras compartir antes de Pues retirarnos? después de haber generalizado muchísimo y seguramente haber cometido un montón de errores desde otras perspectivas de gente que tiene experiencias diferentes, yo animo aquí a todo el mundo a que, porque yo como me defino a mí mismo, yo soy súper curioso y súper inquieto, ¿no? Y es por ese motivo por el que he pasado por este cuatro tipos de empresas, estos cuatro primas diferentes dentro del ecosistema de Salesforce. Y a ver, no le voy a decir a todo el mundo que haga exactamente lo mismo porque depende mucho de la motivación de cada uno y de las oportunidades que se te presenten, que sea el timing correcto, ¿no? Hay muchos factores que influyen en que yo haya podido tener estos cuatro tipos de experiencias diferentes, pero sí que animo a la gente a que salga de su zona de confort, a que pruebe cosas nuevas, a que se certifique, a que aprenda, a que mejore sus habilidades técnicas y también se pueden mejorar las soft skills, las habilidades de comunicación. Pues una forma, por ejemplo, es participar en esta charla, ¿no? Yo me veo aquí obligado a hablar para una audiencia y eso me pone a prueba de alguna manera, ¿no? Entonces animo a la gente a que experimente, a que no tenga miedo, a que salga de su zona de confort, que al final sé que es un topicazo, pero que es demasiado estereotipar, pero salir de la zona de confort es lo que te hace crecer. O sea, es que no hay otra. Totalmente, Entonces, ese, totalmente. ese es mi mensaje. Yo no tengo una empresa como tal favorita. Creo que todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, que es de los que iba la charla, ¿no? Y creo que cada persona tiene que encontrar la que más le gusta, la que más le motiva, la que piensa que necesita en el momento, porque puede no ser el mismo tipo de empresa durante toda tu carrera. Y como tú decías, ¿no? En ese 4G tuviste un crecimiento brutal, pero es algo que para ti se acabó. Tú querías volver al cliente final, ¿no? Pues no hay una única solución para toda tu carrera. Seguro que vas a ir tocando cosas diferentes. Pero yo animo a la gente a que se anime y a que no tenga miedo y que al final con el riesgo viene el beneficio, ¿no? Así es, totalmente. Y Alberto, antes de irnos, aunque ya Sí, dijiste dos por ahí, pero hagamos un resumen. sí. Dime tres palabras con las que te identificas. Pues justo acabo de decir dos, ¿no? Curioso e inquieto. Por Yo eso, me, yo me defino como curioso porque soy el tipo de persona que no se puede quedar con una duda, ¿no? Y eso es lo que alimenta un poco mi conocimiento técnico. O sea, por ejemplo, está Salesforce hablando de Agentforce y yo siento curiosidad, ¿eso qué es? Pues me meto en el Trail Mix, me lo hago, me saco la certificación y de repente me veo vendiendo internamente en OneTrust los casos de uso de Agentforce para ver si... no, porque pues, no puedo quedarme con esa duda, no puedo dejar de entenderlo, necesito que en mi cabeza tenga sentido y eso me mueve mucho, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con lo inquieto que soy, ¿no? Y lo inquieto, o sea, lo curioso lo he puesto como algo ventajoso para mí porque me motiva a seguir sí, aprendiendo. Lo inquieto lo voy a poner como algo no tan ventajoso. Y es que estaba hablando ahora justo para cerrar la charla de asumir riesgos y probar cosas nuevas. A mí a veces me ha llevado a situaciones que no quería, ¿no? Entonces, esa inquietud que siento por probar cosas nuevas, por experimentar y tal, en general creo que me ha traído más ventajas que inconvenientes, pero también te puede meter en alguna situación en la que no te quisiste haber metido, ¿no?
Y luego yo me considero también, mi tercera palabra sería, me considero una persona versátil. Creo que tengo un mix de skills que me permiten haber tenido estas 4 experiencias en 4 tipos de empresas diferentes, que no siempre es fácil. Hay gente que está muy escorado a lo técnico, gente que está muy escorado a lo social o a la venta, ¿no? Yo considero que tengo partes de aquí y de allá y que he aprovechado mis oportunidades profesionales para desarrollar todos esos aspectos de mi versatilidad, y es algo de lo que me siento especialmente orgulloso. Genial, perfecto. Y eso es lo importante, que tú te sientas orgulloso. Ya lo demás es ventaja. Exacto. Así que nada, Alberto, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. De verdad que una charla muy amena y con información de valor. Por lo menos sé que a muchas personas seguramente les va a ser de gran ayuda. Cabe destacar que lo voy a compartir en Women for IT porque hay muchas alumnas que tienen sobre muchas dudas de lo que venimos conversando para que les ayude. Así que bueno, y en todas las redes como siempre. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti por la oportunidad. Ha sido un placer. Y a los queridos oyentes, nos vemos en nuevos episodios. Chao.